tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Les saluda José Ángel Cordero. Vamos a las noticias. Noticia del día. No solo se trata de la incompetencia de Fermín Fontanés en la fiscalización del contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino de la ley que fundamentó el traspaso a manos privadas de la operación de transmisión y distribución. Así lo denunció el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Pero antes, el líder legislativo defenderá la reforma laboral ante el Tribunal Federal. La Cámara de Representantes solicitó intervenir en el pleito incoado por la Junta de Supervisión Fiscal para defender los derechos de los trabajadores del sector privado tras la aprobación de la reforma laboral. La ley que nosotros enmendamos, que es la reforma laboral del 2017, estaba enmarcada en una realidad financiera completamente diferente a la del día de hoy. En aquel momento, comenzando, ¿verdad?, el proceso de quiebra, el gobierno acababa de establecer un proceso, una solicitud formal, utilizando la ley promesa para poder atender la situación que tenía el gobierno de Puerto Rico, cuando no tenía los recursos para poder pagar su deuda. Estaba enmarcada en tres premisas bien importantes. La primera, que no tenía los dineros suficientes para reestructurar, para poder pagar la deuda del gobierno central. Esa era la primera, que no tenían los 1.700 a 2.000 millones para poder pagar. La segunda era que el dinero del crédito del 4% de las manufactureras se iba a perder, no había certeza. El gobierno federal había dicho que no se iba a acreditar el pago del arbitrio a nivel de los Estados Unidos, de la planilla federal. Y la tercera, el que el gobierno federal iba a privar a Puerto Rico del dinero de Medicaid. Entre esas tres, estamos hablando casi unos 7.000, 8.000 millones de dólares anuales. Claro que tiene un impacto gigante. Para el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, está claro que existen dos bandos, los que apoyan a la Junta de Supervisión Fiscal y los que lo hacen a los trabajadores. Y lo importante es estar claro de qué lado estamos, si del lado de la Junta o del lado de los trabajadores. Esta Cámara de Representantes está consciente de su responsabilidad, de su mandato después de las elecciones para atender con premura estos temas, y estamos del lado de los trabajadores y lo estamos mostrando con acciones, cumpliendo nuestra palabra. Primero, radicando la legislación para enmendarla, llegando a consenso, convertirla en ley, y ahora la vamos a defender hasta el final en el foro que sea. Mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, explicó que la reforma laboral lo que hizo fue restablecer los beneficios que el gobierno del PNP les quitó. Nosotros acá en la Cámara de Representantes lo que hicimos fue devolverle unos derechos que habían perdido los empleados y empleadas del sector privado. Aquí no hay nada novel, aquí nada es diferente. Lo que estamos es restableciendo lo que la ley 4 del 2017 ellos habían perdido, como fue el periodo probatorio, que fue de los 9 meses, se redujo a los 3 meses, y con una notificación al Departamento del Trabajo, entonces se extendía a los 6 meses. La licencia de vacaciones a tiempo completo se le está devolviendo al 1.25 para que puedan tener los 15 días al año. Actualmente lo que los empleados tienen son 6 días al año. La acumulación del bono de Navidad en la ley 4 estaba por 1.350 horas la acumulación. Esto se trabajó de una manera para no afectar a los pequeños y medianos negocios, teniendo a 700 horas la acumulación a las grandes compañías y a 900 horas a los pequeños y medianos negocios. El expediente legislativo es robusto en defensa de los trabajadores, así lo recalcó Tatito Hernández. Nosotros ya hemos enviado comunicaciones a la administración Biden-Harris de la Casa Blanca, hemos llamado ya a congresistas. By the way, hay una vista en itinerario sobre este tema de promesa y de Luma en septiembre en la Comisión de Recursos Naturales, que será pública próximamente cuál es el itinerario. Este tema se está atendiendo, y en todos los foros se incluye la Asamblea Legislativa, porque esto es un asunto de política pública, un asunto de legislación, y vemos con mucha suspicacia, como una táctica, como una estrategia, como una medida de que los que más interés tienen de mantener
estos cambios en beneficio de los trabajadores, excluirlo del proceso litigioso, por diseño. Por otro lado, el líder legislativo insistió que el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es malo desde su inicio, tal y como se admitió en vista pública. Cuando hay falla, su deber es el que tiene que prescindir de él. Pero ¿cuál es el reclamo de él en las vistas públicas? Yo estoy cumpliendo con la política pública. Pues que lo que está malo es la política pública. El otro funcionario que estaba al lado, Josué Colón, el ingeniero Josué Colón, dijo para el récord, porque es que hay que leer y hay que escuchar la totalidad de las circunstancias. Es que el problema es desde el principio con la legislación. Nosotros, como delegación del Partido Popular en minoría, en aquel momento le votamos en contra. El problema de la fiscalización no se trata solo de Fermín Fontanés, sino de la ley que viabilizó la privatización. Que es una cuestión de política pública, de un proyecto malo, de una ley mala, de un contrato malo, que no hay que ser ni perito electricista, ni ingeniero eléctrico, ni una persona que administre sistema energético para saber que aquí en Puerto Rico estamos pagando 7 veces más por un sistema menos eficiente. Así que yo no voy a caer en la trampa, ¿verdad? Por no decirle otra palabra. Aquí hay una estrategia por parte del Ejecutivo ayer que dijo que esto es una papa caliente. Yo quiero que la gente en el país esté consciente. Las alianzas público-privadas es una estructura gubernamental bajo la sombrilla del Ejecutivo. El negociado energético es una estructura gubernamental bajo la custodia y bajo la estructura del Ejecutivo. La APP, en este caso, que es una APP de lo que era antes la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública bajo la sombrilla del Ejecutivo. Ante preguntas de la prensa si la Cámara de Representantes está dispuesta a ir por encima del veto del gobernador a la pieza legislativa que aumentaba el salario mínimo a los empleados gubernamentales, esto fue lo que dijo. Hay que comenzar el Senado, estamos listos, nuestra delegación está lista para atenderlo, pero la acción primera es del Senado. Nosotros quisiéramos, si fuera nuestra, lo hubiéramos intentado ya. Y hubiéramos conseguido los votos también. Así que sencillamente estamos esperando que el Senado actúe para nosotros entonces cumplir. No olvidemos que esto requiere 2/3 partes. Que aquí serían. Yo quisiera ver quién no está dispuesto a respaldar y darle justicia salarial a los empleados públicos de Puerto Rico. Finalmente, sobre el caso de Jobos en Salinas, el representante Edgardo Feliciano recalcó que el tiempo dado al Departamento de Justicia, solicitado por el secretario Domingo Emanueli, ya culminó. No intervinieron con su investigación, así que le dimos ese espacio y yo creo que ya van 2 meses, no tenemos nada referente a cómo va la situación, así que hoy determinaremos los pasos a seguir. Pero le digo al pueblo de Puerto Rico, como hicimos allá con Isabela, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y que pague, que tenga que pagar y que el pueblo sepa, ¿verdad?, quién cometió errores aquí. Desde San Juan, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias. Gobierno. Una subcomisión del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos examinará el próximo 15 la recuperación de Puerto Rico 5 años después del huracán María, confirmó la comisionada residente en Washington, Jennifer González, mientras el Comité de Recursos Naturales convocó para el 22 de septiembre la audiencia pública previamente anunciada por su presidente, el demócrata Raúl Grijalva, para pasar revista al funcionamiento de la ley promesa y a la situación del sistema energético. El Subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencia del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara también incluirá en la discusión de la audiencia de la semana próxima la situación de la red eléctrica del país. Cambiando un poco de tema, el gobernador Pedro Pierluisi se mostró este miércoles confiado en que su gobierno saldrá airoso de las vistas que realizará el Congreso para evaluar la recuperación de la isla y la red eléctrica. Y es que se trata de esa subcomisión del Comité de Transportación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que atenderá ese tema el 15 de septiembre. Mientras que el 22 de septiembre el Comité de Recursos Naturales convocó la audiencia pública previamente anunciada por su presidente. Política.
secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez Colón, anunció la aprobación de protocolo y política institucional para la evaluación y solución de conflictos basados en discrimen por razón de género para atender situaciones surgidas entre la militancia dentro del contexto del trabajo voluntario, convirtiéndose así el Partido Independentista en la primera colectividad en Puerto Rico que cuenta con este instrumento. Desde la Secretaría y desde el partido como institución nos hemos dado a la tarea de preparar este documento para contar con unas herramientas adicionales que garanticen la protección de los derechos de todas las mujeres y de todas las personas de las comunidades LGBTIQ+, que militan en el partido. Este protocolo está hecho para atender situaciones surgidas entre la militancia dentro del contexto del trabajo voluntario. Son pocas las instituciones políticas en el planeta que cuentan con un documento como este. Y las compañeras realizaron un estudio de instrumentos parecidos que se están utilizando en otras jurisdicciones y ninguno de estos se ajusta a lo que perseguíamos hacer. El Partido Independentista Puertorriqueño es el primer partido en Puerto Rico que ha diseñado una política institucional, que ha aprobado una política institucional para atender situaciones de marginación y discrimen en el contexto particularísimo de la militancia, del trabajo político voluntario, y que atiende no solamente la situación de las mujeres, sino que reconoce la necesidad de espacios seguros para las comunidades LGBTIQ+. Es el primer partido político en Puerto Rico que atiende este asunto. Una pieza legislativa busca eliminar los tableros digitales en las zonas residenciales, al igual que en carreteras que afectan la visibilidad de los conductores. Para los dueños de las empresas de billboard, el proyecto de la Cámara 664 es un atraco a los pequeños y medianos comerciantes y a la industria de publicidad exterior en la isla. Así lo expresaron en la vista pública que se celebró en el Senado y donde se intenta elevar a ley los reglamentos existentes. Pues mira, estamos estudiando la medida, el PC 664, es un proyecto de la Cámara de la Autoridad del Senador de Representante, debo decir, Denis Márquez. Esto busca regular lo que se conoce como los billboards. Está tratando de establecer que los distritos residenciales sea reglamentado para que no afecte la convivencia de la familia puertorriqueña. Está buscando cómo podemos ser más efectivos a través de OSPE, y esta vista pública lo que estamos buscando es que nos suplan de información, que nos suplan la pericia de DTOP, de OSPE y los diferentes comerciantes dentro de esta industria, para ver si la medida se queda como vino de cámara o si podemos hacer unos cambios en beneficio de la familia puertorriqueña, del desarrollo económico y de la industria per se. El proyecto cameral busca enmendar la ley de rótulos y anuncios a los fines de prohibir los tableros de anuncios digitales en zonas residenciales y en intersecciones de carreteras donde puedan afectar la visibilidad de los conductores. El proyecto tiene una propuesta que implica la eliminación, es decir, el retirar muchas de estas vallas cuyo costo, por lo menos de instalación, sobrepasa los cientos de miles de dólares y cuyo costo económico de oportunidad y creación de empleo, pues estamos hablando de millones de dólares. Cuando tú multiplicas esto, estarías creando un impacto nocivo a la economía de decenas de millones de dólares, y al mismo tiempo las agencias fiscalizadoras han establecido que esto se resuelve con mayor fiscalización, incluso con reglamentar en horarios nocturnos la cantidad de lumens, es decir, del impacto lumínico que tiene estas vallas para las áreas que proyectan cuando son zonas residenciales. Así que si eso se puede resolver de esta manera, pues me parece entonces que la medida pues no tiene necesidad. Los legisladores evaluaron las ponencias en las que se establecen algunas alternativas que puedan atender los reclamos de diferentes sectores. Cuando uno lee este tipo de proyectos, uno tiene que, ¿verdad?, buscar todas las matices de todos los aspectos. Yo creo que la Oficina de Gerencia y Permisos ha dado pie de que esto es un campo ocupado, que ellos están haciendo lo propio. Ellos entienden que esto quizás se ha salido de proporción, pero están en ley.
Quizás ACT, que quiso argumentar, ¿verdad?, sobre de que pudiera crearse la perspectiva de que el proyecto se haga necesario, pero no hay ninguna estadística que compruebe y que dé base a que un tipo de un proyecto como este, que amortigua toda una industria de comerciantes, que entonces se haga un proyecto de ley para entonces eliminar quizás esta industria de anuncios de billboard. Así que yo creo que nosotros tenemos que estar muy vigilantes de cuánto que estos proyectos se den, pero se den con una base estadística. Aquí no se ha dado multa, ni siquiera el gobierno federal ha dado multa, ¿verdad?, del establecimiento de estos billboards. Así que yo creo que no estamos en incumplimiento, simplemente estamos velando que no se dé un proyecto de ley que no sea necesario o que atraveche o atropelle, ¿verdad?, el comercio de una industria que a viva voz, y lo vemos todos los días, que está creciendo poco a poco. Las agencias que participaron en la vista pública señalaron que el proyecto necesita mayor claridad para evitar confusión en el propósito de la pieza. Podría elevarse a la ley, luego de la ley vienen las enmiendas de reglamento. Por otro lado, tal y como está expuesta, no especifica si está dentro de una zona residencial o si es una zona residencial o si es que está en una urbanización, por ejemplo. Tiene que ser un poquito más específica, claro, porque actualmente todos los anuncios estarían cerca de residencias, y entonces le estaríamos como que coartando también un derecho a esta persona de poder ejercer esta actividad que ya está regulada. Desde San Juan, Yariel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Tribunales. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones realizaron por lo menos 24 grabaciones de audio en el transcurso de la pesquisa del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet y otros 2 coacusados. Así se desprende de una moción presentada anoche por el Ministerio Público al juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marzuach. El propósito de la moción era informar al juez sobre qué ha pasado desde que los 3 acusados comparecieron a sus vistas iniciales tras la acusación de un gran jurado federal en el mes pasado. La Fiscalía Federal señaló que le ha provisto el descubrimiento de prueba inicial a los 3 acusados, que consiste primariamente de una copia del expediente investigativo del FBI y contiene aproximadamente 16 gigabytes de datos y 24 grabaciones de audio. El ex representante Nelson del Valle, de 57 años, fue sentenciado este miércoles a cumplir 57 meses de prisión por cargo de corrupción a nivel federal. La condena fue fijada por la jueza Silvia Carreño en el Tribunal Federal de Atorrey, donde compareció de forma presencial el ex legislador, junto con sus abogados José Vélez Gobeo y Lester Arroyo. Al culminar el tiempo tras las rejas, del Valle también tendrá que completar un periodo de 3 años de libertad condicionada. Salud. El Departamento de Salud reportó este miércoles 3 nuevas muertes por COVID-19, que elevó así a 5.007 el total acumulado en este renglón desde que inició la emergencia en Puerto Rico en marzo del 2020. El informe establece que de los 3 muertos, 2 no tenían su estado de vacunación al día y la restante no estaba vacunada. Las edades fluctuaron entre los 85 y 86 años y las defunciones ocurrieron entre el 3 y el 5 de septiembre de este año. De otro lado, Salud informó que el total de pacientes hospitalizados por el virus aumentó a 290, lo que representa 8 pacientes más que ayer.